hacemos hoy. Bienvenidos a un nuevo podcast de Un Día a la Vez. En nuestra serie Creados a su Imagen, hoy continuamos con la segunda parte del diseño original de Dios para el hombre, por Enrique Charliski. Hacemos hoy. Parte 2. La promesa de redención. No podemos pensar que lo ocurrido a la primera pareja tomó a Dios por sorpresa. La máxima prueba de Adán y Eva era superar la tentación propuesta por el enemigo mediante la obediencia al Señor, y ellos fallaron. Por eso, desde la eternidad ya estaba previsto el plan de salvación para la redención del ser humano mediante la simiente o semilla de la mujer. Esto significa que Dios, por un milagro extraordinario, haría que una mujer concibiera por el Espíritu Santo a un hombre que sería el Salvador del mundo, Jesucristo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero hasta que esto ocurriera, además de las consecuencias negativas del pecado antes mencionadas, se afectó la relación de ellos como pareja, desequilibrando la posición de igualdad que Dios les había asignado cuando los creó. En adelante, el hombre tendría señorío sobre su mujer. El origen del machismo es la consecuencia del pecado y caída de la primera pareja. La consecuencia de desobedecer y fallarle al Señor y es la razón del trato indigno y degradante que la mujer ha recibido a lo largo de toda la historia humana hasta nuestros días. Pero esa no era la voluntad de Dios en el diseño original de la creación del hombre y la mujer. En Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y para completar, por causa del pecado del hombre, la tierra y la creación de la que Dios había dicho que era buena en gran manera, son maldecidas. En Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. A partir de lo acontecido en el jardín del Edén y el desequilibrio ocurrido entre el hombre y la mujer como consecuencia del pecado, surge el machismo como fenómeno cultural por el sometimiento de la mujer y el señorío del hombre. Si como cultura se define un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc., el machismo ha estado y sigue presente a lo largo de toda la historia humana. Aunque en el diseño original la intención de Dios fue crear a un hombre y a una mujer en condiciones de total igualdad, después de la caída, la Biblia registra el sometimiento y la discriminación a la que fue sometida la mujer, reconociendo que la cultura y las prácticas sociales en la época en que ésta se escribió eran diferentes a las actuales. Por lo tanto, es importante leerla con atención en su contexto histórico y cultural para comprender mejor su mensaje sobre las prácticas descritas acerca del género. Por ejemplo, en muchos pasajes a la mujer se le nombra como la esposa de Noé, las hijas de Lot, la suegra de Pedro, sin mencionar sus nombres propios. Pero también es necesario resaltar que hay libros de la Biblia que tienen nombre de mujer, como Ruth o Esther. Es importante los personajes del Antiguo Testamento como Débora, Ana, Noemí o María, la madre de Jesús, y María Magdalena en el Nuevo Testamento. En la historia moderna, hasta los movimientos de emancipación femenina del siglo XX, las universidades y academias de ciencias no admitían mujeres. El primer país que aprobó el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1983.
En Colombia el derecho al voto de la mujer no fue aprobado sino hasta el año 1954. Y en la parte laboral, hoy en día, la brecha salarial de género forma parte de la división sexista del trabajo. Sin embargo, no podemos terminar esta reflexión sin una palabra de esperanza. Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el mensaje del Evangelio restaura el diseño original que Dios había establecido cuando creó al hombre y a la mujer en una posición de igualdad con diferentes roles y funciones en la relación matrimonial. Cuando los fariseos le preguntan por qué, de acuerdo a la ley mosaica, era ilícito divorciarse por cualquier motivo, Jesús responde recordando que un hombre y una mujer unidos en matrimonio con la bendición de Dios ya no son dos, sino una sola carne. Añade que la razón de permitir el divorcio fue por la dureza del corazón como resultado de la naturaleza caída del hombre, y termina diciendo, mas al principio no fue así, refiriéndose al diseño original de la creación del hombre y la mujer. Y esto lo podemos corroborar en Mateo 19, 4 al 8, que dice, Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues cuando Moisés da carta de divorcio y repudiarla, Él les dijo, por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En este principio de igualdad es reiterado por Pablo cuando declara que todos los que están bajo Cristo son iguales sin importar su sexo, raza, condición. Esto significa que en la perspectiva de Dios no hay diferencia de valor entre hombres y mujeres. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto significa que cuando un hombre se convierte y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, es que puede entender, aceptar y vivir el principio de igualdad por la obra de transformación del Espíritu Santo en su corazón, que se reflejará en la perspectiva de su relación matrimonial de acuerdo a la voluntad de Dios. En Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Estos son los principios fundamentales de la verdadera masculinidad bíblica. de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos. Mis manos.